La mendiga humilde ayuda a una mujer en la rodoviaria y termina en la mansión del millonario. Carmen, una mendiga de mirada cansada pero llena de esperanza, se sentaba cada día en la bulliciosa rodoviaria de la gran ciudad. La multitud vibraba a su alrededor, el rugido de los motores y los gritos de los vendedores creaban una sinfonía caótica. En su rincón, Carmen había aprendido a observar, a captar la esencia de cada viajero. El anciano que carga pesadas maletas, la joven que sonríe mientras mira el teléfono, el niño que sueña despierto. Sin embargo, lo que más llamaba su atención eran las lágrimas y las caras de angustia. Fue un día como cualquier otro cuando vio a Lucía. La mujer, recién llegada, parecía perdida entre la multitud. Su equipaje, un tesoro de recuerdos y esperanzas, había desaparecido, llevándose con él su rumbo. Carmen sintió un nudo en el estómago. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ella. ¿Encuentras bien?, preguntó con una voz suave, casi ahogada por el ruido. Al mirarla, Carmen vio en los ojos de Lucía una mezcla de temor y desesperación. He perdido mi maleta, no sé qué hacer, respondió Lucía, su voz temblorosa. Carmen le sonrió cálidamente, como si cada rayo de confianza que le daba resonara en su propio corazón. La pobre mendiga sabía que en el caos, un acto de bondad podía ser una luz en la oscuridad. Vayamos, yo te ayudo, le dijo, y al instante, tomé la mano de Lucía. Navegaron juntas entre las multitudes, esquivando mochilas descuidadas y viajeros impacientes. Carmen sentía la adrenalina bombeando en su pecho. A medida que se adentraban más en la estación, Lucía empezó a relajarse. Con cada paso, la tensión en sus hombros se aligeraba. Sin embargo, para Carmen, el viaje era más que una simple caminata. Era un puente entre su mundo y el de Lucía, uno donde la esperanza podía florecer incluso en los lugares más oscuros. Al salir de la rodoviaria, la luz del sol iluminó sus rostros. Vieron un taxi parado y tras explicarle la situación al conductor, se disponían a abordar el vehículo. Lucía se volvió hacia Carmen. ¿Te gustaría acompañarme? Hay un lugar en mi hogar y te debo mucho. Pero Carmen, aunque muerta de ganas de hacerlo, sabía que su vida no pertenecía a esos destinos lujosos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al día siguiente, mientras Carmen buscaba algo para comer entre las sobras de los restaurantes, sintió una mano sobre su hombro. Era Lucía. Necesito que conozcas a alguien, le dijo, y sus ojos brillaban con emoción. Lucía la llevó a una mansión opulenta, un lugar que radiaba riqueza y secretos. Al cruzar las puertas, Carmen sintió un escalofrío. Los muros parecían contener historias, secretos familiares que danzaban entre las sombras. Pero, incluso allí, en medio del lujo, el eco de su pasado oscuro la persiguió, como una sombra. Y sobre todo, alguien observaba. Una figura en la distancia la miraba con celos crecientes, listo para desenmascarar su conexión con Lucía y el misterioso millonario que la rodeaba. El aire se volvió pesado en el hogar lleno de promesas, y Carmen se encontró al borde de un abismo. Dentro de ella, la lucha entre la supervivencia y la redención le provocaba un nudo en la garganta y un palpitar ansioso en el pecho. Así, justo en el umbral de esa mansión, con los secretos flotando en el aire, Carmen se detuvo. La pregunta latía en su mente. ¿Qué guardaba realmente ese lugar y qué precio tendría que pagar por su compasión? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Carmen se detuvo en el umbral de la mansión. El aire se volvía denso y pesado. Las luces brillantes le daban un aspecto casi místico a aquel lugar, pero su corazón latía rápido, como si presintiera un peligro inminente. Lucía se dio la vuelta, y en sus ojos había más que gratitud. Había algo más oscuro, algo que no lograba entender. De repente una puerta de cristal se abrió de golpe, y un hombre apareció. Alto,
Con un porte elegante, su apariencia era la de un magnate. Carmen sintió un escalofrío, y por un instante pensó en retroceder. Pero Lucía la tomó de la mano. «Él es Alejandro, mi esposo», dijo, su voz temblando. Carmen forzó una sonrisa, sintiendo que aquel hombre la examinaba de arriba abajo, como si pudiera descifrar su historia con una sola mirada. En su interior, una alarma sonaba, un aviso de que algo no iba bien. Alejandro extendió la mano, y cuando Carmen la tocó, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su mirada era penetrante, y ella lo supo en ese instante. Había algo oculto detrás de su encanto. «Lucía me ha contado sobre ti, Carmen», dijo él, y su voz parecía suave, pero había un matiz que la ponía en guardia. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Es admirable que ayudes a los demás en medio de tus propias adversidades». Carmen solo pudo asentir, pero su mente no dejaba de correr. ¿Qué sabía él de su vida? ¿Qué intereses tenía en ella? La inquietud la envolvían mientras Alejandro invitaba a ambas a pasar. En la mansión, el esplendor era abrumador. Cuadros antiguos adornaban las paredes, y las lámparas de cristal lanzaban destellos dorados por todo el salón. Cada paso que daba resonaba contra el mármol frío. Lucía parecía cautivada, pero Carmen no podía despojarse de esa sensación de que estaba en terreno peligroso. De pronto, el sonido de un grito desgarrador retumbó entre las paredes. Las risas y murmullos en la sala se apagaron de inmediato. Alejandro se tensó y su rostro se tornó oscuro. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Carmen, sintiendo que un escalofrío helado recorría su columna. Alejandro se volvió. Su semblante ahora era el de un hombre abruptamente preocupado. «No es nada, solo algunos problemas familiares», respondió. Pero Carmen podía notar la inquietud en sus ojos. Lucía, quien había palidecido, retrocedió un paso. De repente, la puerta trasera se abrió de un golpe, y una mujer entró, despeinada y con un aire de desesperación. «Lucía, no estoy loca. Lo que te dije es cierto, él es peligroso», gritó, sus ojos desorbitados mientras buscaba mirada de ayuda. Todos se quedaron en silencio. Carmen sintió que su mundo giraba. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué relación tenía con Lucía y Alejandro? Los murmullos comenzaron en la sala, y los rostros se tornaron inquietos. La atmósfera se volvió eléctrica. «¿Qué significa esto?», preguntó Lucía, su voz un susurro lleno de terror. La intrusa la miró fijamente. «El pasado de tu esposo, Lucía, no es quien dice ser», y esas palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un peso insoportable. Carmen sintió cómo su corazón se tambaleaba. Todo había cambiado en un instante. Las sonrisas, las promesas de un nuevo comienzo, se desmoronaron en un segundo. Las sombras del pasado de Alejandro parecían tragarse todo a su paso. ¿Qué ocultaba él? ¿Realmente era un millonario o había más que solo dinero en su historia? La intrusa parecía saber algo que podría devastar todo. Carmen tragó saliva. Su mente a 1000 por hora. ¿Qué precio tendría que pagar por haber sido amable? Las miradas se centraron en ella, y de repente, la historia que había comenzado con una simple muestra de bondad se tornaba en una pesadilla. La puerta hacia el futuro que apenas comenzaba a abrirse se cerraba de un golpe. Y en medio de todo, una verdad desgarradora empezó a brotar. Carmen sintió como su mundo se desmoronaba en un instante. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. «No es quien dice ser». A su alrededor, miradas cargadas de incertidumbre se volvían hacia ella. La atmósfera, antes brillante y amable, ahora parecía sombría y llena de amenazas. Lucía dio un paso hacia atrás. Sus ojos reflejaban miedo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. Su voz temblaba mientras buscaba respuestas en la mirada de Alejandro. La intrusa, aún con su melena desordenada y cara pálida, miraba fijamente a Lucía. «Él no es millonario. Ha estado manipulando tu vida. Mi hermano está en problemas por su culpa». Su voz se quiebra, el pánico se transforma en desesperación. Las palabras se asfixiaban en el silencio que inundó la sala. Carmen, con el corazón latiendo furiosamente, miró a Alejandro, quien se había puesto rígido. Sus ojos se oscurecieron y Carmen sintió un destello de peligro. De repente, la luz del lugar se apagó. Un grito envolvente provenía del fondo de la mansión. Era un eco ensordecedor. Todo el mundo giró la cabeza hacia la fuente del sonido. Carmen sintió un escalofrío que recorría su columna.
mientras las luces volvían a parpadear. Cuando se estabilizaron, la intrusa había desaparecido. El murmullo subió como una marea. Las miradas se dirigieron a Alejandro, cuya expresión oscilaba entre la confusión y la cólera. «No le creas, Lucía», dijo él, su voz crispada. Pero Carmen veía algo más allá de su enojo. Era el miedo que brillaba en sus ojos. Era como si estuviera ocultando más de lo que había revelado, algo oscuro y turbio. De repente, una puerta trasera se abrió violentamente. Un hombre entró con una expresión de furia en el rostro. Llevaba ropa de trabajo manchada y su mirada destilaba rabia. «Alejandro», gritó, señalándolo con un dedo tembloroso. «Sabía que vendrías aquí. Siempre tienes que dejar un rastro de destrucción». Carmen no podía creer lo que veía. La mansión, que había parecido un refugio, ahora era una trampa. La tensión estalló en murmullos y gritos. La sala, antes llena de risa y cálidas conversaciones, se convirtió en un campo de batalla de emociones. Lucía retrocedió, buscando apoyo en Carmen, quien la miró con compasión. «No estoy lista para esto», susurró Lucía, asustada. Carmen quería consolarla, pero no tenía palabras. En ese instante, el hombre que había irrumpido lanzó una mirada a Carmen. «¿Tú, qué haces aquí?», preguntó con desprecio. «Soy solo una amiga de Lucía», intentó explicar, pero el hombre rió con desprecio. «No tienes idea de en qué te estás metiendo, ¿verdad?». Y su risa reverberó por la habitación, dejando a todos fríos. El tono de su voz era aterrador. Carmen sintió que era un depredador acechando a su presa. Algo en su mirada le decía que conocía secretos que podían destruir vidas. Se volvió hacia Alejandro, quien ya no tenía la postura confiada de antes. Su rostro se había oscurecido, y por un momento, Carmen se preguntó si él también temía a ese hombre. «Explícame, Alejandro», dijo Lucía, su voz apenas un susurro, casi suplicante. Pero él se hizo a un lado. La tensión palpable entre los tres hombres se volvió insostenible. Alejandro no respondió y el silencio se coló como un cuchillo afilado en el aire. El hombre avanzó un paso más, su mirada fija en Alejandro. «Dilo, o le diré a todos lo que realmente has hecho. Sabes que no puedes esconderlo por más tiempo». Era un desafío claro, y Carmen sintió como su corazón se aceleraba. La tensión era inaguantable. Aquí estaba, en el epicentro de una tormenta, sintiendo cómo todo podía quebrarse en un chasquido. Ella se preguntó si alguna vez volvería a estar en su esquina de la rodoviaria, contemplando un mundo que al menos parecía simple y directo. La mente de Carmen corría. ¿Qué secretos escondía Alejandro? ¿Qué más estaba en juego aquí? Su corazón se encogía con cada instante que pasaba. El futuro, que había parecido brillante, ahora era un laberinto oscuro. Una sensación fría le recorría el alma. ¿Estaba preparada para enfrentar la verdad? La mirada de Alejandro se volvió sombría. Su silencio hablaba más que 1000 palabras. De repente, el lugar se oscureció de nuevo, y un estruendo retumbó en la mansión, haciendo que el suelo temblara. Carmen tuvo que sujetarse de algo para no caer. Todos gritaron, el caos se desató, la puerta principal voló de golpe, y una ráfaga de viento frío arrastró la calma. Luego, en un instante, un impacto desgarrador la hizo temblar. Algo iba muy mal, algo que cambiaría el rumbo de todo sin remedio. Y ahí estaba ella, en medio del estruendo, sintiendo que sus entrañas se revolvían. Las preguntas y el miedo la consumían. ¿Qué estaba a punto de revelarse? ¿Qué precio tendría que pagar por haber mostrado bondad en un mundo tan oscuro? La tensión en la mansión aumentaba. El eco del grito que había retumbado poco antes seguía reverberando en la mente de Carmen. Con cada segundo que pasaba, el aire se volvía más pesado. Todos miraban a Alejandro, pero él no decía nada. Era como si el silencio fuera su única defensa. De repente, el hombre que había irrumpido en la sala hizo un gesto con la mano. «Escuchen», su voz era rasposa y temblorosa. «No pueden seguir ignorando lo que está pasando aquí. Alejandro no es lo que parece. Está arruinando vidas y todos ustedes lo saben». La multitud comenzó a murmurar. Lucía se encogió, buscando consuelo en el brazo de Carmen, quien sentía cómo la adrenalina corría por sus venas. En ese momento, había olvidado por completo su propia situación. Solo sabía que quería proteger a Lucía.
Alejandro, huyó. Rostro había palidecido. Finalmente rompió su silencio. Cálmate, Juan, no estamos aquí para discutir esto. Su tono era firme, pero había un temblor en su voz que no pasaba desapercibido. Carmen se dio cuenta de que su confianza se agrietaba. Las sombras del pasado empezaban a mostrarse. ¿Por qué no le cuentas la verdad a Lucía?, insistió Juan, y su mirada intensa caló hondo. Ella merece saberlo antes de que sea demasiado tarde. La presión aumentaba y los murmullos se intensificaron. Carmen no podía creer lo que estaba sucediendo. La situación se estaba deteriorando tan rápido que todo se sentía como un mal sueño. El ambiente estaba cargado de tensión. «¡Basta!», gritó Alejandro, pero su voz se perdió entre el murmullo. Herciente. De repente hizo un movimiento como si estuviera a punto de dar un paso adelante. Pero sus ojos se encontraron con los de Carmen. Ella sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Había algo en su mirada que le decía que estaba en peligro. En ese instante, un estruendo retumbó en la entrada principal de la mansión. La puerta se rompió de golpe con un crujido ensordecedor. Todos giraron la cabeza y vieron una figura oscura entrar. Llevaba una capucha y una chaqueta oscura, sus ojos escondidos en las sombras. «Alejandro», la figura gritó, y su voz resonó como un trueno que congeló el aire. «Te ha llegado la hora de enfrentar tu pasado». Carmen sintió el nudo en su garganta. Hacerse más fuerte. Lucía la miró con miedo, y sin darse cuenta, Carmen le apretó la mano. La intriga y la desesperación llenaron la habitación. La figura dio un paso al frente, y la capucha cayó, revelando el rostro familiar de una mujer. «Carla», exclamó Alejandro, su rostro transformándose de sorpresa a furia. «¿Qué haces aquí?». La necesidad de la verdad flotaba en el aire, palpable. «No puedo permitir que sigas con esto. Tu vida es una mentira. Y todos los que amas están en peligro, incluyendo a Lucía». Sus palabras cortaron como un cuchillo. Lucía miraba de una a otra, confundida. «¿Quién es ella, Alejandro? ¿Qué sabe de ti?». El desenlace estaba a punto de desatarse. Un secreto devastador comenzó a emerger, e hizo que Carmen se estremeciera. ¿Qué clase de hombre era Alejandro? Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, la figura de Carla se acercó a Lucía. Su voz suave pero poderosa. «Lo que Alejandro te ha ocultado es más oscuro de lo que imaginas, y no eres la única a la que está manipulando». Entonces todo estalló. Un grito desgarrador resonó en la sala, y Carmen sintió que su corazón se detenía. Lucía quedó paralizada, y el rostro de Alejandro era una mezcla de ira y desesperación. Era evidente que el pasado estaba a punto de cobrar su precio. Carmen no podía respirar. Todo había cambiado en un instante. Los lazos de confianza se estaban desvaneciendo. Mientras se aferraba a Lucía, comprendió que estaba en el centro de una tormenta que prometía destrozar no solo a Alejandro, sino también a todos los que estaban presentes. El sonido de un cristal rompiéndose llenó el aire. Las luces parpadearon de nuevo. La revelación inminente dejaba a todos temblando, y una pregunta se convirtió en el eco silencioso en la mente de Carmen. ¿Cuánto dolor se desataría antes de que la verdad saliera a la luz? La tensión en la mansión aumentaba, y el aire se volvía más denso. Las palabras de Carla resonaban como campanas de alerta en la mente de Carmen. Alejandro no es lo que parece. Justo cuando pensaba que todo se hundía en la confusión, el sonido de un cristal rompiéndose retumbó de nuevo. Los murmullos se intensificaron mientras la figura oscura se adentraba con confianza entre el grupo. «Lo que Alejandro ha hecho es imperdonable», continuó Carla, su voz temblando de rabia y determinación. Lucía miraba de un lado a otro, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. El peso de cada palabra golpeaba como una ola imparable. Pero en ese momento, algo cambió radicalmente. Una explosión repentina de luz y sonido irrumpió en la habitación, como si una tormenta se hubiera desatado. La puerta principal voló de golpe y se escuchó un grito desgarrador. Un grupo de hombres armados entró, sus rostros cubiertos con pasamontañas. La escena se transformó instantáneamente en un caos absoluto. Gritos resonaban por toda la mansión. «Al suelo», rugió uno de los hombres, su voz resonando en la sala. Instintivamente Carmen se lanzó al suelo, arrastrando a Lucía con ella. Alejandro quedó inmóvil, y el terror se dibujó en su rostro. La figura de Carla se desvaneció entre la confusión, pero no sin antes dejar caer una clara advertencia. «No puedes escapar de lo que has hecho». Carmen sintió el pulso acelerarse mientras miraba las sombras moverse a su alrededor.
Luces parpadeantes y el ruido ensordecedor llenaban la habitación. La adrenalina la empujaba a actuar, a proteger a Lucía de ese horror recién llegado. «¿Qué está pasando?», gritó, pero su voz se ahogó entre los gritos y los disparos. Alejandro finalmente se movió, retrocediendo, buscando una salida, pero un hombre lo detuvo. «Tú no te vas a ningún lado», dijo con voz fría. Lucía lo miró, los ojos llenos de miedo, y Carmen sintió que el aire se le escapaba. Las sombras del pasado regresaban con fuerza. «Son tus enemigos, has estado jugando con ellos», gritó el hombre enmascarado, gesticulando con un arma. «Venimos a cobrar lo que nos debes». Carmen no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué clase de conexión tenía Alejandro con estas personas? ¿Qué otros secretos había ocultado? En medio de toda la confusión, el rostro de Lucía se endureció. La incredulidad se transformó en furia. «Tú sabías que esto iba a pasar», gritó, señalando a Alejandro con una mirada de traición. Él trató de explicarse. «No es lo que piensas, Lucía, déjame explicar», pero sus palabras se perdieron en el caos. La tensión creció rápidamente, cuando uno de los hombres armados se volvió hacia Carmen, apuntándole con su arma. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?» «Es solo una amiga», intervenía Lucía, desesperada. Pero la marea había cambiado. Las miradas de odio se centraron en Carmen. Algo en el rostro de Alejandro, la mezcla de pánico y condena, la dejó helada. Ella había sido la bondad en su vida, y ahora podía ser el legado de su ruina. Fue entonces cuando se produjo un movimiento inesperado. Del fondo de la habitación, la figura de Carla reapareció, y en sus manos había un dispositivo. «No, espera, no es necesario», gritó Alejandro, pero Carla apretó un botón. Las luces de la mansión titilaron endiabladas. Una explosión de llanto y gritos colmó el aire. La habitación estalló en pedazos. Carmen se protegió instintivamente, y el último recuerdo que tuvo fue ver a Lucía siendo arrastrada por la corriente de caos, desapareciendo entre la agitación. El rostro de Alejandro se tornó en un rictus, y el horror llenó su mirada, como si los secretos finalmente se acumularan como torrentes desbordados. Las sombras se desvanecieron con el estallido, y antes de que todo se oscureciera, una revelación atravesó la mente de Carmen. Y si Alejandro no solo era un hombre enredado en mentiras, sino alguien que había estado jugando un juego muchísimo más grande. La pregunta quedó flotando en el aire. Mientras el mundo se desmoronaba, el destino de todos los presentes se sellaba con la decisión de una sola mujer. ¿Qué camino tomarían ahora? Carmen se quedó paralizada cuando la figura encapuchada irrumpió en la sala. El eco del grito anterior aún sonaba en su mente como un tambor desgarrador, al darse cuenta de que Lucía había desaparecido en el caos. Una desesperación ensordecedora la llenó. Las luces titilaban y el ambiente se tornaba denso con el miedo. «¡Alejandro!», gritó la figura, ahora claramente visible. Era Carla, pero no la Carla que Carmen había conocido. Había algo diferente en ella, algo que la hacía parecer más amenazante. «Oh, ha llegado el momento de que todos sepan la verdad». Su voz resonaba con una ferocidad que podía detener el aliento. Alejandro intentó retroceder, pero uno de los hombres armados lo bloqueó. «No puedes escapar, Alejandro. Es hora de que enfrentes lo que desataste». Carmen sintió que su corazón se hundía. La atmósfera estaba cargada de tensión. Sentía que todos los ojos estaban en ella, y eso la hacía querer desaparecer. «¿Qué quieres decir con que hay una verdad?», preguntó Lucía, que finalmente había logrado regresar al centro de la sala, su rostro pálido y con ojos amplios por la confusión. «¿Qué está pasando aquí?». Carmen la miró, sintiendo el nudo en su pecho. La situación había escalado tanto que ya no podía esconderse detrás de la amabilidad. Tenía que actuar. «Lucía, debes confiar en mí, necesitamos salir de aquí», susurró, mientras buscaba una forma de guiarlas hacia la puerta. Pero antes de que pudiera moverse, Carla avanzó, empujando a Alejandro hacia el centro. «Él no es quien dice ser», gritó. «Él está mezclado en algo mucho más oscuro. ¿No se lo has preguntado nunca? ¿De dónde viene su dinero? ¿Por qué siempre está rodeado de mentiras?». Los murmullos comenzaron a flotar en el aire. Carmen, aunque asustada, sentía cómo la rabia se acumulaba en su interior. «No puede ser», murmuró Lucía, como si intentara convencerse a sí misma. Pero sabía que había algo más, que el hombre al que amaba no era el héroe que había creído. Alejandro miró a Lucía,
Su expresión ahora era de desesperación. No, no es así, dijo con una voz quebrada, pero el miedo en sus ojos decía lo contrario. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe otra vez, y la figura de Juan, el hombre que había gritado antes, entró con una mirada feroz. «Déjate de tonterías, Alejandro», gritó. «Todo se acabó. Las deudas que generaste han venido a cobrar vida. Hiciste un trato con el diablo y él ha venido a buscarte». La atmósfera se volvió aún más eléctrica en ese momento. Carmen se sintió abrumada. Todo parecía girar a su alrededor, como si el mundo estuviera a punto de colapsar. «¿Qué? ¿Pacto? ¿Qué tratos ilegales?». Su voz tembló, pero las preguntas se apilaron una encima de la otra. «Ahora lo entiendes. Nada de lo que ves aquí es real. Todo es una fachada», respondió Juan, con furia en el rostro. «Y ahora, tu bondad, Carmen, se ha convertido en la ficha clave para el desastre». Carmen sintió un escalofrío. «¿Por qué? ¿Qué tienes que ver tú en esto?». Juan se acercó un paso. «Porque eres la única que puede salvarlo. Todos buscamos una vía de escape. Y tú has entrado en este juego sin saberlo». Fue entonces cuando el mundo se hizo añicos. La casa tembló a su alrededor, los candelabros caían del techo, y un impacto sordo resonó. Y lo que parecía una batalla de verdades y mentiras se convirtió en un caos físico. Todo se desmoronaba. Carmen, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo sus pies, captó un destello de luz en una esquina. En un instante, un pilar se desmoronó y estaba claro que la verdad, esa que había estado latiendo bajo la superficie, estaba a punto de salir a la luz. Un secreto que podría cambiar todo. Con el corazón palpitando y la mente en un torbellino, Carmen comprendió que, entre tantas mentiras, había piezas que conectaban su destino con el de Alejandro de una forma que nunca imaginó. ¿Podrían salir de allí y descubrir realmente quién era él? Y lo más importante, ¿qué cosas horribles les esperaba al ir? Más allá de las sombras. Carmen se quedó paralizada cuando la figura encapuchada irrumpió en la sala. El eco del grito anterior aún retumbaba en su mente. Con cada milésima de segundo, la confusión se apoderó de la atmósfera. Apenas podía creer que Lucía hubiera desaparecido en el caos. La tensión aumentaba, y con ella, la sensación de peligro. «Alejandro», gritó Carla, sus ojos fijos en él. Carmen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Ha llegado el momento de que todos sepan la verdad». Las palabras inflaron el aire como un globito listo para estallar. Alejandro se quedó sin aliento. «No, no puedes estar aquí», tartamudeó, retrocediendo un paso, mientras los hombres armados lo rodeaban. Carmen se dio cuenta de que el pánico había comenzado a desdibujar la imagen firme que tenía de él. ¿Quién era realmente? Los murmullos comenzaron, y Lucía volvió a aparecer en el centro, su rostro pálido y sus ojos abiertos como platos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblando. Carmen quería gritarle que se alejara, que esto era un desastre, pero sus palabras se quedaban atrapadas. La sala se sentía como un carrete de película a punto de romperse. «Él no es lo que dice ser», continuó Carla, su voz resonando con una grave certeza. «No es un empresario exitoso. Todo es una fachada. Él está metido en problemas mucho más profundos». Los gritos crecieron, y la palabra mentira colisionaba en las miradas de los presentes. Como un eco, Alejandro intentaba explicarse, pero su voz sonaba hueca. «No es cierto yo». Pero sus palabras se desvanecieron entre el ruido. «Lárgate de aquí, Alejandro», gritó Juan, mostrando más de lo que parecía conocer. «Las deudas te han alcanzado. Has estado jugando con fuego, y ahora el fuego ha venido a buscarte». La tensión se amplificaba, un incesante fondo de murmullos que llenaban el ambiente. Carmen sintió un nudo en la garganta. ¿Estaba en medio de una historia de traición? La tensión en el aire era casi palpable. Todo podía derrumbarse en un instante. Una explosión de luz y sonido estalló cuando la puerta principal se rompió. Un grupo de hombres con pasamontañas entró en la sala, los rostros ocultos, pero la intención clara. «Al suelo», rugió uno de ellos, haciendo eco de su autoridad. Nadie se atrevería a dudar ante ese tono. Carmen rápidamente se arrodilló, atrapando a Lucía a su lado. El miedo se adhirió a sus huesos mientras buscaban cubrirse. El caos se desató. Gritos, el sonido del cristal rompiéndose, la impotencia llenando cada rincón. Alejandro estaba paralizado,
El aire se tornó espeso, las luces titilaban, y Carmen sintió que todo a su alrededor se tambaleaba. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, su corazón latiendo con fuerza. No lo entiendes, jadeó Juan, su rostro iluminado con ferocidad. No solo es dinero, hay vidas en juego. Tú, Carmen, te has convertido en parte de esto. El mundo se sentía inclinado, como si estuvieran al borde de un abismo, y entre la confusión, algo inesperado sucedió. La figura de Carla, que parecía tan insistente, dio un paso al frente, levantando una mano con un dispositivo delgado y brillante. No puedo dejar que esto continúe. Él te ha dejado fuera del juego, y yo vine a advertirte. La sala se detuvo en un silencio aterrador. Carmen miró a Alicia, y justo en ese momento, una revelación iluminó la escena. ¿Qué es eso?, gritó, pero ya era demasiado tarde. Carla apretó un botón, y una explosión eléctrica llenó el lugar. Las luces se apagaron en un instante, y un grito desgarrador sacudió el aire. Algo oscuro acababa de liberarse. Todo el mundo se volvió hacia Carla, pero fue demasiado tarde. La figura de la mujer estaba calma, casi resignada, como si supiera el destino que les esperaba. Alejandro, esto se acabó. No más mentiras, el juego ha terminado. En ese instante, una risa oscura resonó fuera de la conferencia. Un sonido retumbante que hizo temblar las paredes de la mansión. Cuando la luz regresó, todos quedaron congelados en su lugar. El fitaje de un hombre, a primera vista familiar, pero con un aire aterrador, se cernía en la puerta. ¿Creías que podías escapar de mí, Alejandro?, rugió. Su tono era una mezcla de rencor y diversión. Hoy, todas tus decisiones se cobrarán, y sí, van a golpearte fuerte. Todo el mundo se giró hacia Alejandro, buscando respuestas en su rostro, que ahora mostraba una mezcla de ira y miedo. Carmen sintió que el aire se le cortaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué precio tendría que pagar por haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado? En ese momento, la verdad más oscura parecía estar al borde de ser revelada. Y la pregunta seguía flotando. ¿En qué se había convertido realmente Alejandro? ¿Y cuánto dolor sometería a todos los que estaban ahí? Su corazón latía con fuerza mientras el misterio del presente se mezclaba con los secretos del pasado, dejando a todos al borde de un desenlace inevitable. Carmen se quedó paralizada cuando el hombre enmascarado irrumpió en la sala. La atmósfera se había vuelto insoportable, y un nudo se le formó en la garganta. Hasta ese momento, todas las revelaciones, las mentiras y las verdades ocultas parecían estar al borde de estallar. ¿Quién es él?, pensó, mientras el caos se apoderaba de la habitación. La figura oscura de Carla se mantenía firme ante Alejandro, como si tuviera la llave de todo. «Alejandro», gritó ella de nuevo, su voz resonando en el silencio que había seguido al estallido. Los hombres armados rodeaban a Alejandro, y la tensión era densa, palpable. «Hoy es el día, la verdad saldrá a la luz, con o sin tu permiso». Los ojos de Lucía se agrandaron. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué verdad?», preguntó, abrumada, pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar. Un sonido desgarrador rompió el aire. La puerta trasera estalló en 1000 pedazos. Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna. La figura de otro hombre apareció, y todos se quedaron congelados. «Detente», gritó, señalando a Alejandro. Era un rostro conocido, uno que había estado mirando desde las sombras. Era Julián, un viejo amigo de Alejandro, pero con un aire que no anticipaba nada bueno. «¿Qué haces aquí, Julián?», preguntó Alejandro con desesperación, tratando de calmar la tormenta que se desataba. La tensión era casi insoportable. Julián avanzó, su mirada llena de rabia. «He intentado advertirte, te dejaste arrastrar por tus propias mentiras, y ahora tu juego ha ido demasiado lejos». Los murmullos alrededor crecieron en intensidad. Carmen tomó aire, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza. «No es solo un juego, Alejandro. Las consecuencias vienen y son trágicas», continuó Julián, su voz firme. «Debe haber un precio por todo esto». Y de repente, el silencio se rompió como un cristal. Una explosión retumbó por la mansión, algo que parecía venir del fondo. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. El pánico cundió. Antes de que Carmen pudiera reaccionar, se escuchó el grito desgarrador de una mujer. Era Lucía. «¡Lucía!». Carmen sintió cómo el miedo se apoderaba de ella. Atrapada entre la oscuridad y las sombras,
Luchó por encontrar su camino a la voz de su amiga. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que La atmósfera había cambiado de nuevo. la figura de Julián había desaparecido y Alejandro estaba siendo arrinconado por los hombres armados. ¿Dónde está ella?, preguntó uno de los hombres, su mirada fija en Alejandro. La tensión era aplastante. Tú tienes todas las respuestas, y sabemos que Lucía es el centro de todo esto. Carmen sintió un golpe de pánico. ¿Qué quieren de ella?, logró preguntar, sintiendo que el nudo en su estómago se hacía cada vez más grande. Los hombres intercambiaron miradas, y uno de ellos dijo: ella tiene algo que nos pertenece, algo que Alejandro podría haber vendido para salir de sus problemas. ¿Qué quiere decir con algo? Carmen estaba al borde de la desesperación. Y justo cuando el caos parecía insuperable, la luz regresó. Pero lo que encontraron los dejó helados. Lucía estaba en el suelo, un rayo de luz iluminando su rostro pálido, y la expresión de horror en sus ojos. «No», gritó Carmen al ver a su amiga en el suelo, mientras la imagen de un dispositivo en la mano de Lucía se hacía evidente. Era un pequeño objeto, pero su brillo era casi hipnótico. El ambiente se llenó de murmullos. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro, el rostro pálido. La mirada que Lucía devolvía era una mezcla de miedo y determinación. «Es lo que llevan buscando, un secreto que podría arruinarlo todo». En ese momento, las piezas comenzaron a encajar. Carmen, sintiendo el pánico golpearla, supo que ese objeto podría cambiarlo todo. «¿Qué secreto?», preguntó en un susurro, casi sin aliento. Pero antes de que Lucía pudiera responder, Julián apareció de nuevo, su rostro iluminado por el miedo, desesperado. «Eso no puede caer en sus manos. Si saben lo que realmente es, no habrá vuelta atrás». La inminente revelación pesaba sobre ellos, y el terror llenó el aire. Todos se dieron cuenta de que estaban lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginaban. Mientras la tensión crecía, la pregunta se cernía sobre todos. ¿Qué secreto guardaba Lucía? ¿Y qué precio estaban dispuestos a pagar por descubrirlo? El aire se volvió denso, y Carmen sintió que todo podía desmoronarse de nuevo. La casa retumbaba, y el futuro se sentía cada vez más incierto. Carmen se quedó paralizada mientras miraba a Lucía, que sostenía ese objeto brillante en la mano. ¿Qué era? Su corazón latía con fuerza. «¿Qué secreto guardas?», susurró. Pero Lucía solo podía mirar a su alrededor, desconcertada. De repente, una electricidad atravesó la habitación. Todos los ojos se centraron en el objeto, como si tuvieran su propia vida. «Lucía, déjalo», gritó Alejandro, pero ya era demasiado tarde. La voz de Julián resonó en el caos. «Eso podría destruirlo todo». Carmen intentó acercarse, pero los hombres armados la empujaron hacia atrás. El ambiente estaba cargado de tensión. «No pueden dejar que lo tenga», murmuró Juan con un tono grave, y en ese instante, todo cambió. El pilar al que se aferraban comenzó a temblar, y un estruendo ensordecedor sacudió la mansión, como si todo a su alrededor se estuviera desmoronando. «¡Cuidado!», gritó alguien, pero Carmen ya sentía que el aire se volvía más espeso, menos respirable. El suelo comenzaba a agrietarse, y lentamente una grieta abierta se extendió por el mármol. La luz parpadeó una vez más, y en un giro inesperado, el grito de Lucía se convirtió en un lamento desgarrador. «No», Carmen se lanzó hacia su amiga, pero en ese instante, el suelo se partió. La grieta engulló a Lucía, quien cayó, gritando su nombre. Fue un momento de horror absoluto. La imagen de su amiga desapareciendo en la oscuridad quedó grabada en su mente. «Lucía», Carmen gritó. El nudo en su garganta la hizo sentir que iba a ahogarse. La imagen de Lucía desapareciendo se repetía en su mente. La angustia invadió su pecho mientras miraba a Alejandro, quien apenas podía moverse, paralizado por el terror. «Esto es tu culpa». Carmen apretó los puños, la rabia surgiendo en su interior. «No, no puede ser». Alejandro seguía mirando hacia la grieta, como si pensara que la imagen de Lucía regresaría. Pero entonces, algo más sucedió. Una sombra se alzó de la grieta, formando una figura oscura que no era Zoser ni eran sus hombres armados. Era algo más, algo aterrador. «¿Por qué has traído esto aquí?». La figura emergió. Su voz era un eco cavernoso, reverberando por toda la mansión. «Has roto el equilibrio». Todos quedaron paralizados. El rostro de Julián palideció. «Aléjate de ellos», gritó Julián, pero la figura avanzó. Carmen sintió como el aire se volvía más frío. «¿Quién? ¿Quién eres?». La sombra sonrió.
y en su expresión había un destello inquietante. Soy la consecuencia, y hoy reclamaré lo que es mío. Los hombres armados, antes seguros, se volvían sombras palpitantes de miedo. No es lo que piensas, balbuceó uno de ellos. Pero la figura dio un paso hacia adelante, y el suelo tembló de nuevo. ¿Estás preparado para perderlo todo? Carmen no podía dejar de mirar. La sensación en su pecho crecía. El terror, la desesperación y la confusión se entremezclaban. ¿Lo que es tuyo? Preguntó, la voz quebrada. ¿Qué te pertenece? Lo que tú llamas un secreto es mi legado, dijo la figura. Con cada palabra, la imagen de Lucía fue reemplazada por la de un oscuro pasado que nadie conocía. La sombra parecía absorber la luz a su alrededor. Carmen sintió que todo se desmoronaba. «No puedes», gritó Alejandro, mientras intentaba proteger a Carmen de la figura. Pero en ese momento, un destello de luz apareció en la grieta, iluminando todo el espacio. «Ahora lo entenderás», gritó la sombra, mientras el aire se volvía más frío. En un instante, un torrente de recuerdos fluyó hacia Carmen. Recuerdos de Lucía, de risas compartidas, de sueños. Pero también recuerdos de traiciones, de secretos oscuros que estaban ocultos en el pasado de Alejandro. Las piezas encajaron de golpe. «El pasado nunca se queda atrás, Alejandro», exclamó. Y antes de que pudiera entender lo que sucedía, el mundo se iluminó en un brillante destello. Carmen sintió que caía. La habitación se desvaneció, llevándola a un vacío que parecía no tener fin. Los gritos se desvanecieron, y el secreto que había estado a punto de ser revelado se convirtió en la única cosa que llenaba su mente. ¿Qué era realmente ese legado? ¿Y cómo afectaría el futuro de todos, incluyendo a ella misma? El destino había cambiado, y nadie podía regresar. Todo se desvaneció en la oscuridad. Carmen sintió que el tiempo se detenía mientras la oscuridad la envolvía. La figura ominosa se desvanecía, pero un nuevo brío de luz emergió del abismo donde Lucía había caído. Fue un resplandor intenso que iluminó la sala, revelando no solo las sombras, sino también la verdad. Carmen abrió los ojos, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Lucía», gritó, desesperada. La luz brillaba intensamente, y al instante la figura familiar de Lucía apareció, sosteniendo el objeto brillante, aunque su rostro mostraba la lucha interna entre el pasado y el presente. «He encontrado la forma de detenerlo», dijo, su voz temblando mientras la energía del objeto crecía. El aire se volvió electrizante, y Carmen sintió cómo la esperanza luchaba por abrirse paso a través del terror. «¿Qué tienes?», preguntó con cautela, mientras Alejandro retrocedía, pálido como el papel, comprendiendo que estaban al borde de algo monumental. «Es un legado, asesor de su familia, pero también su destino», respondió Lucía. «Todo este tiempo hemos estado ciegos. Es nuestro poder para elegir». Sus ojos reflejaban determinación, y la sala comenzó a transformarse. Las paredes de la mansión se estremecieron como si los secretos ocultos comenzaran a liberarse. «No, no puedes hacer esto», gritó Alejandro, su voz desgarrada entre el miedo y la rabia. Pero Lucía avanzó, el objeto resplandeciendo con una luz cálida que ahuyentaba la oscuridad. «Ya es suficiente, Alejandro. No más mentiras». A medida que se acercaba a la grieta, la sombra comenzó a evaporarse con el calor del objeto. «Esta es nuestra oportunidad. Si unimos nuestros poderes, podemos cambiar el rumbo que estás creando», dijo Lucía. La voz profunda de la figura oscura retumbaba, degradándose en un eco desgastado, mientras el resplandor aumentaba. Carmen sintió que se formaba un lazo entre ellas, un vínculo inquebrantable de confianza y valentía. «Unámonos. Juntas podemos cerrar esta pesadilla de una vez», exclamó, sintiendo el empoderamiento fluir entre ellas. El aire vibraba, y la figura oscura se retorcía, viendo cómo su poder se desmoronaba. «No, esto no puede suceder», retumbó la sombra, pero el brillo del objeto se intensificó, iluminando cada rincón. La grieta comenzó a cerrarse, envolviendo a la figura en su propia oscuridad. «Adiós», gritó Lucía, y el destello de luz estalló, abrumando toda la escena. Las sombras se disolvieron, el eco finalmente cesó, la figura oscura desapareció en la nada. Carmen, todavía temblando, miró hacia Lucía, quien soltó el objeto, cediendo al suelo con un suspiro de alivio.
Lo logramos, murmuró, al tiempo que las luces regresaban lentamente a la mansión. Es hora de reconstruir, de mirar hacia adelante. Alejandro, aún tambaleándose ante el abismo de sus propias acciones, se sentó en el suelo, comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. Lo siento, comenzaron a brotar lágrimas de sus ojos. Carmen sintió una punzada de dolor en su pecho, pero también compasión. Es momento de sanar. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo, y los murmullos de la multitud se diseminaron, dejando un eco de acompañamiento en el aire. Lucía se acercó, tomándole la mano a Carmen. Juntas venceremos cualquier sombra, le prometió, mientras el aire cargado de tensión les sonreía la esperanza renovada. En ese instante, el futuro se sentía infinitamente posible. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Mientras la luz se filtraba a través de las ventanas rotas, sabían que los ecos del pasado no podían retenerlas más. Carmen cerró los ojos, respirando hondo. Nunca más se repetirá, susurró. Ahora tenían la oportunidad no solo de comenzar de nuevo, sino de construir algo aún más grande juntas. Y así, la historia de Carmen y Lucía se tornó en un canto de valentía. Su amistad, más fuerte que las sombras que alguna vez las habían acechado. La luz del nuevo amanecer brillaba en sus corazones. Pero espera, no te puedes ir sin hacer algo increíble por nosotros. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal, para no perderte las próximas historias que hemos preparado. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que podamos llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías. ¿Y cómo crees que este desenlace se conecta con el todo? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo hace la diferencia.